Nos últimos anos do século XX, a Venezuela entrou em um processo de luta política, onde se pode falar que teve rupturas importantes do fio de um modelo de democracia burguesa dentro de uma expressão do modelo capitalista, que é importante conhecer alguns fatores que podem levar a entender, a compreender o que acontece hoje no plano político regional, digamos, da geopolítica latinoamericana. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el producto del proceso nacional, del proceso nacional constituyente que el comandante supremo Hugo Chávez ejecutó como primera acción de gobierno. Fue una gran convocatoria que llenó estos espacios de la opinión de políticos, de profesores, de trabajadores, de grupos sociales, todo ese derecho latente que el pueblo venezolano estaba esperando para consolidar como parte de esa constitución, se vio vivo en estos espacios de la Asamblea Nacional y se convirtió en la letra que hoy es nuestra Carta Magna. Es además uno de los libros más leídos en el país, lo conoce cada venezolano de principio a fin y es nuestra carta de conducción de los procesos políticos nacionales. A Revolução Bolivariana representa um processo muito complexo. É preciso se localizar na realidade venezuelana, sociohistórica, para compreender o que acontece, o que tem acontecido nos últimos anos. Atores políticos tradicionais ou leituras que a gente pode tentar fazer desde referentes tradicionais, é complicado entender, por exemplo, como um processo político que se dá dentro das regras do jogo da democracia burguesa liberal vai virando, vai se convertindo em uma revolução autêntica. Isso, por exemplo, a gente estaria falando que uma das provas, um dos fatos que conforçam, que diz que se trata de uma revolução, é precisamente a contra-revolução que tem acontecido na Venezuela desde o mesmo momento da vitória eleitoral de Hugo Chávez. Começou um processo de ataques, a gente poderia, sim, risco de exagero, falar que desde há 16 anos a Venezuela está sob ataque do imperialismo norteamericano. Que se acusa a Venezuela internacionalmente de que es un Estado en el cual no existe la independencia de los poderes públicos. Pareciera, según lo que se hace ver a nivel internacional, que desde la Presidencia de la República se gobierna y se controla lo que ocurre en los demás poderes públicos. Nosotros queremos denunciar puntualmente lo que ha estado ocurriendo en esta fase de agresión sistemática a la que está sometido el país. El Congreso norteamericano aprobó el 18 de diciembre del año pasado una ley que después fue refrendada por el presidente Barack Obama, que además de pisotear todo el contenido de nuestra Constitución y de permitirle o arrogarle el derecho al presidente Obama, porque es el presidente quien decide a qué persona en Venezuela se le van a aplicar lo que ellos denominan sanciones y nosotros consideramos agresiones e injerencia directa contra nuestra patria. Ese proyecto legislativo describe la situación económica que esos mismos factores han generado en el país. Es decir, la justificación de esa ley para aplicar sanciones a Venezuela está descrita como un guión de actuación para los sectores de la burguesía en Venezuela. Del año 2015 las oligarquías económicas comenzaron a interrumpir las cadenas de distribución de alimentos y de bienes esenciales a la población con el propósito de ahogar la economía, pero sobre todo con el propósito de generar en el seno de la población más grande, que es la población popular, que es de los sectores populares, generar caos, incertidumbre,
generar zozobra y crear un clima de conflictividad para las acciones que estaban por venir. Esas acciones por venir, y eso es lo grave, lo que queremos denunciar ante la comunidad internacional toda, en esta oportunidad pasaban por la fase de acciones desestabilizadoras, violentas y terroristas en las calles, hasta llegar al extremo de la planificación de una incursión aérea armada contra objetivos civiles y políticos en Venezuela. Es decir, se descubrió, lo denunció públicamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, la planificación de un ataque aéreo contra esta Asamblea Nacional, contra el Palacio de Miraflores, contra sedes de los distintos poderes públicos, contra la cadena internacional de noticias Telesur y, en fin, una incursión que buscaba lo que ha buscado esa oligarquía golpista durante 15 años, que es borrar de un plumazo los poderes públicos constituidos democráticamente y legitimados a través del voto popular en Venezuela, acabarlos, en este caso era por la vía más violenta posible, para sustituirlos por un poder usurpador que restituyera el modelo neoliberal explotador que rigió los destinos de Venezuela hasta que Hugo Chávez tomó el poder político. Desde hace 16 años, a Venezuela está sob ataque do imperialismo norteamericano. Un ataque que se expresa con múltiples ataques, que se expresan en paro petrolero de 2002, golpe de Estado, sabotaje à indústria básica da Venezuela, no caso do petróleo, pressão, violência das ruas, presença, assassinatos de lideranças camponesas a partir da aprovação da lei de terras, que afetou diretamente aos latifundiários. E outro elemento importante, muito ressaltante, de muito peso nesta realidade, é a presença de uma luta mediática através dos meios de comunicação privados, manos de conglomerados de monopólios e aliados diretamente com conglomerados internacionais, agências noticiosas, canais de televisão, páginas da internet, que sistematicamente, durante estes 16 anos, têm atacado, a gente poderia falar, dia a dia, a Revolução Bolivariana e as suas lideranças. O primeiro esse ataque se deu de maneira sistemática foi o próprio Hugo Chávez, que foi alvo de ataques permanentes e sistemáticos à sua gestão, à sua condução, à sua posição. Isso vai se aprofundar de maneira significativa a partir de 2005, quando se começa a falar diretamente, abertamente, de que a Revolução Bolivariana é uma revolução anticapitalista e socialista, que o processo bolivariano estaria indo no caminho do socialismo, mas um socialismo do século XXI, um socialismo próprio venezuelano. Isso, em termos de organização do povo social, se pode exprimir o que seria a organização de base social, além dos partidos, além do polo patriótico, do grande polo patriótico, que reúne os partidos de esquerda, revolucionários, populares, que apoiam a revolução, que são sustento da revolução bolivariana. Tem os movimentos sociais, tem as organizações sociais mais de base, como os conselhos comunitários, as comunas, que hoje são parte, inclusive, de que está falando, da institucionalidade do nosso país. Então, toda essa estrutura, toda essa mudança profunda tem também uma expressão na consciência política do povo venezuelano. Na consciência política que hoje leva as venezuelanos e venezuelanas a se reconhecer como sujeitos políticos de direito, pessoas que têm uma posição de reconhecimento de sua identidade como latino-americanos, como caribenhos, como pessoas de uma população que tem direito a ser independente y a ser soberano. En Venezuela no hay presos políticos. Las figuras que hacen el ejercicio, que ocupan cargos
Representación Popular, que en este momento están en prisión precisamente por negarse a ejercer la política de acuerdo con las normas constitucionales. Lo que ocurrió el 12 de febrero de este año es que 3 personajes, María Machado, Antonio Ledesma y Leopoldo López, firmaron y publicaron en la prensa nacional un texto denominado Acuerdo Nacional para la Transición, que no es otra cosa que el desconocimiento del gobierno legítimo, pero el desconocimiento sobre todo del ordenamiento jurídico democrático vigente. Es un acuerdo que pasa por desconocer la autoridad del presidente de la República y llamar a elecciones, entre comillas, libres y transparentes en este momento cuando, según nuestra normativa electoral y constitucional, no es periodo para ejercer elecciones presidenciales. La oposición política podría, eso sí, y eso figura en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la figura del referéndum revocatorio, podría convocar a un referéndum revocatorio el próximo año, en el año 2016, si quisiera cambiar el gobierno de Nicolás Maduro por la vía constitucional. Pero no, lo que quieren es anticipar una salida forzada del presidente de la República y por eso buscan un ardid jurídico como este Acuerdo Nacional para la Transición, con el propósito doble, primero, de hacer ver ante la comunidad internacional de que se trata una actuación dentro de los límites democráticos y jurídicos. Y segundo, para engañar a sus propios seguidores aquí dentro de Venezuela y llevarlos a emboscadas que siempre conducen a la vía violenta, tal como ocurrió en el año 2002, el 11 de abril. Este documento, y además de llamar a elecciones libres en momentos en que no, según nuestro texto constitucional, no se pueden hacer elecciones presidenciales aquí, habla además del cambio estructural del modelo económico venezolano. Es una vuelta al modelo neoliberal que llenó de miseria y de exclusión a la población venezolana, pero no por la vía popular, no por la vía de la legitimación del mandato popular, sino por una vía expedita, forzada e ilegítima. Una transición implica derribar un régimen vigente para sustituirlo por otro. Eso en Venezuela solamente se puede hacer por la vía constitucional, por la vía legal, mediante el voto popular de la mayoría de los venezolanos, que hasta este momento, en 18 de 19 elecciones que hemos vivido en los últimos 15 años, ha vencido siempre el modelo bolivariano, el modelo humanista, el modelo integracionista que fundamentó el comandante Hugo Chávez y que está plasmado en el Plan de la Patria. El 11 de abril del año 2013, el presidente Nicolás Maduro fue electo presidente de la República con un plan de gobierno que es el Plan de la Patria que nos heredó Hugo Chávez. Ese Plan de la Patria es un modelo diametralmente distinto al que por la fuerza pretenden imponer estos ciudadanos que hoy firman, no solamente firman este documento, sino que además, después de la publicación en la prensa de este documento el día 12 de abril, se desactivó y se develó un intento de golpe por la vía violenta, un ataque golpista militar contra instituciones políticas en el país, empezando por el presidente de la República, y estamos nosotros en este momento desarrollando la investigación debida para probar la vinculación que existe. Sabemos que existe, solamente vamos a probarla por la vía jurídica constitucional, la vinculación que existe de este pronunciamiento de las acciones terroristas y violentas con elementos que hacen vida política en el país, incluso algunas personas que figuran como directivos y directivas de partidos políticos en Venezuela. Mientras los latinoamericanos estemos conscientes de que la avanzada, la arremetida imperial es para apoderarse de nuestra riqueza natural, vamos a estar en el camino correcto, porque no se trata ni siquiera de modelos, de la diferencia entre los modelos económicos y políticos. Es cierto que en Venezuela, en Brasil, en Argentina, cada uno en Ecuador, en Bolivia, cada uno con sus particularidades, ahí han insurgido en esta etapa gobiernos
que han intentado ponerse del lado de los pueblos, gobiernos que han intentado de alguna manera oponerse a ese modelo destructivo, depredador, aniquilador y explotador que es el modelo capitalista. Pero estamos cientes como povo dos processos que acontecem no povo da América Latina em geral, de nossa América em geral, e dos povos brasileiros, boliviano, equatoriano, argentino, uruguaio, colombiano, que resistem também, camponeses, operários, mulheres, jovens que estão resistindo, a gente conta, não só no imaginário social, no imaginário coletivo, mas a gente sabe que conta com as expressões políticas, de articulação, de expressão, de construção das bases sociais do nosso continente, em um momento de mudança importante. Você tem falado que é um momento de mudança epocal, de época, é uma época, estamos indo de uma época para outra. Falam nossos povos originários, indígenas, estamos na época do Pachacuti, que é o tempo do reordenamento, o tempo de voltar à harmonia com a natureza. E aí, nessa fortaleza, a gente está se apoiando para profundizar cada dia mais, cada vez mais, nossa revolução. A revolução bolivariana é a revolução latino-americana, é a revolução dos povos da América Latina, é a revolução dos povos do planeta. É também uma escala planetária importante, e aí estão as lutas dos povos do Medio Oriente, dos palestinos, dos povos árabes, dos povos que hoje na Europa também se organizam para dar resposta a um modelo decadente, que é o modelo do capital. Essa é a nossa linha, esse é o nosso horizonte, esse é o nosso trabalho, e aí estamos indo cada dia, nos apoiando entre nós, como irmãos, como irmãs, para avançar e dar historicamente a resposta que temos que dar a esse modelo capitalista, que não tem mais sentido no século XXI. Já o tempo do capitalismo acabou. Agora é o tempo do povo, o tempo do socialismo, o tempo da solidariedade, é o tempo da vinculação estreita com a natureza e com os outros, com as outras, com os sujeitos e sujeitas que temos direitos de ser sujeitos e sujeitas emancipados, emancipadas, liberados. É nessa linha e nessa luta que está o povo da Venezuela. Lo que queremos decir es que el imperio en este momento es una bestia herida, ¿verdad? Que está lanzando sus últimas estertores de vida, apoderándose de la vida que tenemos el resto de las naciones del continente. Y esa es la batalla que tenemos que estar, tenemos que hacerla entre todos. Tenemos que consolidar los mecanismos de integración que esos libertadores del siglo XXI han venido armando. Tenemos que consolidar la CELAC, la UNASUR, el ALBA, en fin, todos esos mecanismos que nos hicimos los latinoamericanos para los latinoamericanos y que son, a fin de cuentas, la primera vanguardia de resistencia ante esta arremetida imperial. En palabras de Hugo Chávez, nosotros estamos seguros de que la unidad y la batalla en conjunto es la que va a preservarnos en este momento. En palabras de Hugo Chávez, viviremos y venceremos.